Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Soledad Loaesa y Alfredo Ávila, vamos a hablar de los 210 años del grito de la independencia de México y de los personajes principales que participaron en el movimiento insurgente independentista. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Este 2020 conmemoramos el 210 aniversario del inicio del proceso libertario y será hasta el 2021 cuando celebremos el bicentenario de la consumación de nuestra independencia. Es decir, cuando México fue declarado oficialmente un país libre e independiente. Para hablar de este tema, de la independencia, gran tema, de la independencia en las épocas de la globalización, en las épocas de la polarización, de la pandemia, de los personajes que participaron en esta lucha. Saludo primero que nada a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Leo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludamos a todos, como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo, Julio, y le doy la bienvenida también a Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Bueno, y estamos por contactar a Soledad Loaesa, profesora emérita del Colegio de México, quien está teniendo problemas, ya sabe cómo es esto de las comunicaciones vía remota, pero empecemos con Julio y con Alfredo. Alfredo, ¿qué significa la independencia en estas épocas de globalización? Mira, la independencia tiene dos significados para la gente. Uno que es muy emotivo, que es el sentido nacionalista, que tiene que ver con los sentimientos que se promueven y que nacen con el himno nacional, con la bandera, pero también con símbolos que no son oficiales, la música mexicana, los platillos, antojitos y todas estas cosas que rodean las celebraciones. Eso por un lado. Y por otro lado está la parte formal, la parte seria de un Estado que debe ser capaz de aplicar su normatividad sin interferencia de otras potencias, interferencia de otros países o de actores internos que son lo suficientemente fuertes como para impedir que se aplique. Entonces tenemos esas dos facetas, la nacionalista, que es muy emotiva, y la más práctica, que es un Estado que debe ser fuerte para hacer valer su ley. Julio, ¿cómo interpretas, cómo ves tú la independencia en estas épocas donde cada vez las naciones son más interdependientes? Sí, pero fíjate, al mismo tiempo, Leo, y además creo que ese es un proceso irreversible, no veo cómo vaya a cambiar, pero fíjate, al mismo tiempo hay una tendencia planetaria al enconchamiento, al nacionalismo, que yo creo que Alfredo usó un término que es súper apropiado para definirlo, que es sentimental, es esencialmente sentimental. Lo vemos en México, tenemos un presidente que yo creo que es una consecuencia tardía del viejo nacionalismo revolucionario, y no en esta última ocasión, porque hay una pandemia que se le atravesó a la fiesta, pero tú lo ves en pleno, rodeado de toda esa parafernalia nacionalista, llenándose la boca con todo esto de los héroes que formaron patria y etcétera, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver una especie de tensión entre todo ese componente sentimental que se refería Alfredo con tanta razón y la realidad de un mundo absolutamente interconectado. Pero bueno, ¿qué es Trump? ¿Qué es el propio Bolsonaro? ¿Qué es Putin? Sino reivindicaciones, digamos, autárquicas, ¿no? Eso, nacionalistas. Entonces me parece
otra vez, siguiendo la línea argumentativa de Alfredo, que entender este proceso en este momento es particularmente útil para entender el proceso en el que estamos, ¿no? Déjame preguntarte, Alfredo, tú como investigador de la historia, ayer el presidente se quejó de que se esté reinterpretando la historia y de tratarlo de desmitificarla. Pero bueno, yo creo que es parte de los historiadores precisamente ver lo que efectivamente ocurrió. ¿Qué ocurrió ese día de Dolores en Dolores Hidalgo? Hay incluso un tema de que si las fechas son las precisas, si no son las precisas. Cuéntanos qué pasó en ese momento del levantamiento, de la insurrección con Miguel Hidalgo y Costilla. Pues mira, lo que ocurrió fue algo bastante más simple de lo que imaginamos. Como sabemos, la conspiración, que había sido una conjura encabezada por milicianos, no militares, es decir, son ciudadanos, propietarios que hacen ejercicios militares para la defensa del reino. Estos milicianos, encabezados por Ignacio Allende, organizan esta conspiración que es descubierta de la manera más boba que nos podamos imaginar, pero que habla mucho de aquella época, el secreto de confesión. La gente temía morir y temía pasar efectivamente su vida eterna en el infierno. Entonces la confesión era importante, se descubre y sabemos que el 16 de septiembre de 1810, justo cuando está llegando el nuevo virrey a México, los conspiradores en la casa del párroco de Dolores deciden huir, deciden irse a Estados Unidos, y el párroco se da cuenta de que sería inútil, de que los van a capturar, y entonces toma la decisión de levantarse en armas. Para quien conoce el pueblo de Dolores, un pueblo bellísimo por otra parte, la casa parroquial está como a 2 calles de la parroquia. Salió Hidalgo seguido por estos milicianos, pasó por la cárcel, liberó a los presos y allí da el primer discurso, que como está dirigido a estos presos, es un discurso de ponderación de la libertad. Ya son libres, vamos a ser libres. Y luego llega al atrio de la parroquia, se había llamado a misa por ser domingo, y hay un montón de gente reunida, y allí el cura da un discurso muy breve, que no tiene nada que ver con la tradición del grito. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos, vamos a defender, únanse para defender a la patria. Hay que tener cuidado porque están entregando el reino a los franceses y eso significa una amenaza para la religión, y voy a pagar $1 a quien me acompaña a caballo y 4 reales, la mitad de $1 a quien venga a pie. Eso es todo. Eso es todo. ¿No gritó viva Fernando VII? No, tenemos testimonios de ellos mismos cuando fueron capturados casi un año después y juzgados en Chihuahua, y todos los testimonios coinciden en estas pocas cosas. Lo de Fernando VII, lo de la Virgen de Guadalupe, es algo que se va uniendo también al movimiento. Hay mucha gente, empezando por Ignacio Allende, que lo que quieren es defender al reino de esta amenaza francesa, y eso incluye defender al rey legítimo, a Fernando VII. Pero por ahí hay visión entre Hidalgo y Allende con eso. Desde luego no se explica, Alfredo, la independencia sin la intervención de los franceses en España, o sea, la invasión napoleónica a España, ¿no? Julio decía hace rato que vinculando estas cosas de globalización con el surgimiento de los nacionalismos, el mundo estaba interconectado ya desde aquella época, no por supuesto como está ahora. Un viaje entre Cádiz y Veracruz tardaba 3 meses, pero está interconectado. No podemos explicar ni la guerra de independencia ni la consumación de independencia sin saber lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en París, en Londres, en Madrid e incluso en otras partes de Hispanoamérica. Cosas como el Tratado de Córdoba, que viene el bicentenario el año que entra, como bien lo señalaste, se explica en muy buena medida por el Tratado de Paz de Trujillo entre los españoles y Simón Bolívar, que es el primer tratado de reconocimiento que después se aplicará en México con Juan O'Donoghue. Julio, ¿cómo ves? Sí, yo desde luego, visto de ser un experto en asuntos de la independencia,
pero en efecto, por lo que recuerdo de mis lecturas y etcétera, ya estaban muy conectados, y creo que hay otro agente ahí del que tendremos que hablar en algún momento, otro factor, que son los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, lo que van a ser los Estados Unidos, que están allá arriba. Parte de la complejidad de esto, y vuelvo un poco al tema de arranque, Leo, es que la independencia, casi en mayor medida que la revolución, diría yo, esto lo podemos discutir también, se convirtió como en el receptáculo de todos los esfuerzos por crear una especie de historia de bronce, otra vez en aquellos viejos años, ¿no? En los que la gente como tú y yo, que ya somos población de riesgo, leíamos los libros de texto. Entonces, es una tarea como de desbrozar permanentemente el mito, la leyenda, la hipérbole, ¿no? La reconstrucción del relato de un detonante tan sencillo como el que describía Alfredo, convertido en una especie de gesta desde el principio, como si el país estuviera destinado a existir, ¿sabes? Creo que el programa de hoy en buena medida puede ser eso, es decir, ir desbrozando lo mítico. La independencia se ha convertido en no solo digamos, porque lo fue, pero también en el sentido, otra vez, como mítico, en el punto fundacional de nuestro país, ¿sí? En el punto y aparte, sino que se ha convertido en la fiesta más popular también. Sí. ¿Sí? En eso ha sido un éxito. De ahí la rareza de la fiesta que vimos el otro día, que era un intento de fiesta popular sin pueblo, ¿no? Una puesta en escena rarísima. Pero nuevamente, de lo que se trata aquí, me parece, es de quitarle los componentes emocionales que nos invaden a todos en alguna medida, y eso, los míticos, y ir escuchando la pequeña historia, ¿no? La historia pues más humana y más de carne y hueso. Repito, esto es, en esencia, lo que fue la historia de bronce, la historia de estatuas que nos vendieron, repito, a los que somos población de riesgo en los viejos años. Ya no sé cómo sean ahora los libros de texto, ¿no? Pero supongo que todavía tienen algo de ese relato. Ahora, cuando dices desbrozar la independencia, me gusta ese término. Esto incluye a los personajes. Yo recuerdo, hay un libro de Ibargüengoitia sobre Hidalgo, ¿no? Sí. Que es muy divertido, por cierto. Pero Los Pasos de López. Los Pasos de López, exactamente. Lo leí hace muchos años, pero sí es una desmitificación, digamos, del personaje, ¿no? Que a Ibargüengoitia se le daba muy bien. Sí. Recuerda que tiene luego una novela desmitificadora de la Revolución, que es Los Relámpagos de Agosto. Relámpagos de Agosto. Último, vamos a decir que de la última parte, uno de los últimos episodios de la Revolución, ¿no? Sí. Sí, con ese espíritu cáustico de Ibargüengoitia, que la verdad es que todavía funciona, o sea, todavía es una literatura muy operante, pero recordemos que estamos hablando de los años cuando Ibargüengoitia escribe y publica estos libros, todavía del priismo duro, del priismo ultramontano. De Echeverría, ¿no? de Echeverría, sí. Echeverría, sí. ¿no? Ibargüengoitia además escribía en la revista Proceso, entonces estaba un poquito en una posición disidente, nunca la asumió de tal manera, pero sí. Entonces, claro, esos dos libros, y particularmente Los Pasos de López, que es el primero que yo leí de Ibargüengoitia, bueno, es eso, una desmitificación en clave súper cáustica del proceso independentista. O sea, ves un Hidalgo pues falible, muy lejano a la santidad, por decirlo así. ¿Te acuerdas que también nos vendían ese tipo de figura, ¿no? Tortuoso, mujeriego, retorcidón, y exacto, ¿no? Y particularmente mujeriego. Es una gozada, Los Pasos de López. Sí, yo la recomendaría como novela, Alfredo, pero supongo que pues, es una novela, no es un recuento histórico del personaje. Yo te preguntaría, ¿quién fue Miguel Hidalgo y Costilla? Miguel Hidalgo fue un tipo, primero que nada, un cristiano, era católico y se lo creía. Es decir, a diferencia de buena parte de las personas ahora que aunque sean religiosas no se lo toman tan a pecho, él sí se lo tomaba. Por eso cosas como el arrepentimiento final, la confesión. Es empresario también, y es un empresario endeudado.
los hermanos Hidalgo tenían pequeñas propiedades, pequeños ranchos que de pronto se veían en muchos problemas económicos. Hidalgo aprovechaba sus vínculos con la diócesis de Michoacán para conseguir préstamos. Luego, cuando la monarquía española exigió que esos préstamos se pagaran por las necesidades que había en Europa, él tuvo muchos problemas, le embargaron alguna propiedad, aunque luego la recuperó. Efectivamente, era un párroco muy abierto. No sabemos qué tan mujeriego, Sí. no sabemos efectivamente si tuvo hijos. Lo que sí sabemos es que desde comienzos del siglo XIX su hermano, que estaba en la Inquisición en México, le mandó una carta diciéndole: oye, cuidado, bájale a tu ritmo de vida porque ya te empiezan a investigar. Y entonces parece que ahí se corrige y entonces es mucho más cauteloso con esas cosas. Ibargüengoitia es fantástico, Sí. efectivamente hay que leerlo, pero tienes toda la razón, es una novela que recupera mucho la visión de Lucas Alamán, la visión que tenía Lucas Alamán en la historia de México, y es bien curioso porque originalmente era una obra de teatro. Él la presenta como una obra de teatro en 1970, que no se llegó a representar en su primera versión y desde la que luego sacó su novela. Si quieren leer algo sobre Miguel Hidalgo, A ver, venga. el libro de Carlos Cerrejón Peredo, este libro publicado por el Colegio de Michoacán, que es la biografía definitiva. Y esta biografía describe al personaje como tú lo decías, o sea, porque esta sí es una investigación histórica. Sí, claro, es una investigación muy rigurosa, es una investigación que da cuenta de cosas que no suenan conocidas. Por ejemplo, un Miguel Hidalgo que en un determinado momento dice: sí, quiero la independencia. De hecho, cuando sus jueces le preguntan cuál es su delito, era una vieja pregunta de la Inquisición, pero que todos los jueces retomaron: ¿cuál es su delito? Él responde sin dudarlo: mi delito fue haber querido hacer independiente este reino. Déjame preguntarte, porque sí hay un momento de esos críticos de la historia, que es el momento en que llega a la Ciudad de México, a las afueras de la Ciudad de México, y decide no tomarla. ¿Qué pasó ahí, Alfredo? ¿Por qué se echó para atrás el cura Hidalgo de tomar la capital y tener el control político de todo el país, que para efectos prácticos así era en el siglo XIX? La campaña de Hidalgo fue un relámpago, tomó muchas capitales de inmediato: sí. Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Valladolid, lo que hoy es Morelia. Pero no llegó a la Ciudad de México, y yo creo que hay varias respuestas, no hay una sola. La primera tiene que ver con que Hidalgo sabía que se podían repetir los horrores que se habían vivido en Guanajuato. La toma de Guanajuato, la toma de la Alhóndiga de Granaditas fue realmente dura, fue muy violenta y hubo muchos excesos. No sabemos qué tan importante sea este argumento, porque luego Hidalgo entraría a Guadalajara y otra vez hubo degüello de españoles de una manera brutal. Pero también sabía que ya el conde de la Cadena se dirigía desde Puebla a la Ciudad de México para defenderla, de manera que se enfrentaría por primera vez a un ejército de línea. Y segundo, el enfrentamiento que tuvo en el Monte de las Cruces, que fue con una patrulla, es decir, no fue con un ejército completo, sino apenas con una patrulla, le causó muchísimas bajas. Entonces sabía que no estaba preparado para un enfrentamiento directamente ya con el ejército virreinal. Hay una cosa curiosa, que esto lo vieron Enrique Florescano y John Tutino hace muchos años. La gente no se levantó en armas en la zona de Toluca, en la zona, esta zona de lo que es el Estado de México. La gente allí no vio al cura, vio que se rebelaba. Algunos aprovecharon el tema de ir a coger gachupines para matar al gachupín del pueblo, pero no se levantaron en armas, a diferencia del Bajío, de Michoacán o de la región de Guadalajara. Interesante, Julio, ¿no? Muy interesante. Es que además, aquí que nos lo aclare Alfredo, pero en efecto parece que fue una campaña con episodios tremendamente violentos, y una campaña con una cosa creo, es casi una pregunta la que estoy haciendo, ¿no? Por lo menos así ha pasado a la historia, digamos a nivel de calle, por lo menos, una campaña auténticamente popular, por decirlo así, ¿no? La otra pregunta que yo quería hacerle a Alfredo desde el principio, respecto a esto, ¿no? Su reticencia final a tomar la capital,
A propósito, la historia está llena de reticencias, la historia del mundo, Sí, a tomar sí, capitales, sí. ¿no? Sí, sí. Es una cosa peculiar, no sé cómo interpretarla, pero bueno, esto es una digresión. La otra cosa es, no sé, ese ejército al que iba a enfrentar, ¿qué tan buen ejército era ya a esas alturas? Es una pregunta real, ¿eh? El ejército virreal, claro. del virreinato, el ejército apoyado por la corona española. A ver, Alfredo. Exactamente. Mira, hay un muy buen trabajo de una colega en la UNAM, Carmen Vázquez Mantecón, sobre la batalla de Puente Calderón, que sabemos es una batalla de comienzos de 1811, la derrota definitiva de Hidalgo. Y ella lo que ve es cómo están formados los ejércitos. Y el ejército de Hidalgo estaba formado fundamentalmente por estos milicianos, a los que me referí hace rato, por muchos rancheros, por muchos peones de haciendas que se unieron o que los obligaron a unirse, y además mucha gente de comunidades indígenas y tal. El número que puede ser exagerado de esa batalla nos habla de unas 100,000 personas, 100,000 personas, de las cuales apenas unos pocos, alrededor de unos 1,000, tenían entrenamiento miliciano, y luego los otros, que son estos rancheros y peones. El ejército de Félix Calleja, es decir, el ejército del gobierno virreinal, es un ejército compuesto por alrededor de 10,000 personas, de las cuales que están integrados con milicianos criollos, con peones de hacienda reclutados en San Luis Potosí y con rancheros. Son los mismos. Los mismos, sí. La diferencia es que del lado de Hidalgo viene además toda esta gran número de comunidades indígenas, de gente que se ha levantado en armas, pero que no pelean, sino que se están casi hasta el final para ir ya, cuando vas ganando, entrar al saqueo. Es algo que está en todas las guerras. En ese momento, como las cosas no le salieron bien a Hidalgo, pues toda esta gente salió de allí y pues fue la enorme derrota. Pero son muy parecidos. Sí. Ibargüengoitia cuenta el tema de los cañones, Julio, seguramente tú recuerdas, cómo Hidalgo empezó a fundir cañones y no le resultaban bien, eran muy pesados, enormes. Bueno, lo que sabemos de esa batalla, paradójicamente, es que quien mandó fundir esos cañones y no le salieron bien fue Calleja, el realista. Mientras que Hidalgo sí contaba con los cañones que le habían mandado de San Blas cuando el cura Mercado ocupó ese puerto. Déjame preguntarte, Alfredo, antes de irnos a la pausa. Desde luego España pues estaba en una situación muy particular con la invasión napoleónica, etcétera, pero ¿cómo se veía, qué se escuchaba más bien en España de lo que estaba pasando en la Nueva España? No sé si hay un recuento de eso. Sí lo hay. Se conocen las noticias, se saben las noticias desde Buenos Aires, Caracas, por supuesto, lo que está pasando en México, pero no es tan importante para la prensa española de la época, no es tan importante para ellos, porque ellos están en su propio movimiento revolucionario. Están en su guerra de independencia contra los franceses y además en un proceso revolucionario con las Cortes, con un gobierno constitucional. Así es. Pero entonces, digamos, era un tema muy lejano para los españoles en la época. Sí, y además la mayoría de las noticias llegaban como hay un grupo de insurrectos, hay un grupo de bandidos, de manera que no se podía dimensionar muy bien. Todavía tan tarde como en 1821 el virrey se la pasa mandando cartas diciendo aquí ya todo está en orden, ya no pasa nada, ya esto. Claro, no pasa nada, pero ahí están en Sudamérica, Bolívar avanzando, San Martín y luego Iturbide en el 21. Bueno, déjenme, hago una breve pausa, seguimos tratando de conectar a Soledad Loaesa, ojalá la tengamos pronto, y regresamos, estamos hablando, como dijo Julio Patán, desbrozando el proceso de independencia en México. Regresamos. Bueno, estamos hablando de la independencia, del proceso independentista de México con Julio Patán, Alfredo Ávila, y le doy la bienvenida. Finalmente pudimos conectar a la profesora emérita del Colegio de México, la politóloga Soledad Loaesa. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Leo? Qué gusto. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Marisol. Déjame hacerte una primera pregunta de algo que ya estuvimos hablando en esta mesa. ¿Qué significa la independencia en estas épocas de globalización? ¿Cómo lo interpretas tú? Pues mira, es una buena pregunta y no estoy muy segura de que nos hayamos puesto a reflexionar al respecto en estos tiempos de la globalización, porque es exactamente el proceso contrario. Exacto. La globalización busca eliminar fronteras y la independencia busca imponer fronteras. Por lo menos las fronteras entre Nueva España y España. Y yo creo que es una buena reflexión porque en estos momentos tengo yo la impresión de que hay una reacción muy fuerte en contra de la globalización y es una reacción que busca en cierta forma recuperar fronteras, recuperar barreras, y eso se expresa de diferentes maneras. Nosotros lo escuchamos prácticamente todos los días del gobierno de Estados Unidos en relación con México, pero también las críticas que ha habido al neoliberalismo y a las reformas de los años 90 están hablando de la recuperación de fronteras, de barreras al comercio, en fin. Entonces creo que sí es un momento de reflexionar qué significó entonces la independencia y qué puede significar ahora. Y nociones que fueron tan fundamentales como la de soberanía nacional creo que también amerita una reflexión. Exacto, porque, y lo decía Alfredo, es que también en España en ese momento estaba el tema de quién tenía la soberanía, si el monarca o la soberanía popular, Alfredo, ¿no? Sí, empieza también, hay una transformación del concepto mismo de soberanía, que pasaba del derecho divino de los reyes a la soberanía popular, a la soberanía nacional, con el primer constitucionalismo, que a veces se nos olvida. En estas fechas estamos también recordando la reunión del Congreso de Chilpancingo, el primer congreso que se reúne en Nueva España, pero la primera constitución que se aplicó en este territorio fue esa constitución española. Es decir, al mismo tiempo que José María Morelos está peleando en el sur y está reuniendo un congreso, en la Ciudad de México hay elecciones, en Puebla hay libertad de prensa, es decir, hay una serie de transformaciones muy radicales impulsadas también por el constitucionalismo. Marisol, hagamos esa reflexión del tema de la soberanía, si te parece. Sí, claro, porque la soberanía de la que habla Alfredo en este momento es la soberanía popular. Sí. Es uno de los datos, de los elementos centrales del régimen democrático. Pero yo me refería a la soberanía nacional, sí, que es en las relaciones entre los estados. Y sí es una reflexión que cabe hacer porque siento que en este momento hay una reacción muy fuerte en contra de ese periodo y de los cambios que se introdujeron con la idea de que la soberanía nacional encuentra límites cada vez más claros. La soberanía nacional no puede ser, nunca ha sido una noción absoluta. Yo la defino como la autonomía del Estado para gobernar a toda una población, y es una autonomía en relación con otros estados. Eso sería la soberanía nacional. Y supone restricciones y supone fronteras. Esta noción no es permanente ni estática. Yo creo que ha evolucionado de manera muy importante en el tiempo. Y ha evolucionado para hacerse cada vez más restrictiva. Es decir, hay muchas de las cosas que hoy encontramos normales, las críticas o por ejemplo, las misiones de observación de derechos humanos, las misiones de observación electoral, en el pasado hubieran sido vistas como una violación de la soberanía nacional. Y ahora son vistas como operaciones absolutamente, no nada más naturales, sino deseables. Y aquí voy a hacer un comentario respecto a algo que aprendí hace relativamente poco tiempo que yo no sabía, y es que México tiene una larga tradición como un país que defiende la autodeterminación y de la no intervención, es decir, que pone la soberanía nacional como un valor prioritario por encima de otros valores. Sí. Y esto fue muy importante, sobre todo en términos electorales, en los años 80. Y además México tiene la reputación de defender la autodeterminación y de oponerse a cualquier forma de intervención
como uno de los blasones de la diplomacia mexicana y de la historia de México. Pues de aquí que yo he encontrado que en 1945, cuando se está discutiendo en Naciones Unidas y el sistema interamericano, México hace una propuesta que supone una restricción a la soberanía nacional, que consiste en que cada vez que hay elecciones en un país, los resultados de la elección tienen que ser en cierta forma aprobados por los demás países del hemisferio como resultados efectivamente democráticos. Esa es una propuesta que hace México, el canciller Ezequiel Padilla. Interesante. Sí, es muy interesante. La retiraron porque en México se armó un escándalo, hubo miembros de la delegación mexicana que estuvieron a punto de renunciar y que escribieron al presidente diciéndole que renunciarían si esa era la posición de México. Pero lo que me parece muy interesante es que el argumento de Ávila Camacho es el mismo argumento que se utiliza ahora para justificar lo que se llama el derecho de intervenir o de asistir, que es cuando una población está siendo maltratada por sus gobernantes, se considera que otros países pueden intervenir para liberarlas. Entonces es un planteamiento muy precoz el de México, porque el argumento de Ávila Camacho es la defensa de los derechos humanos. Interesante, qué cosa. Sí, es muy interesante. Y él dice, bueno, no, la moción mexicana se retira, pero en el informe presidencial Ávila Camacho dice, tenemos que pensar que va a haber cada vez menos o más áreas en las que se podrá defender la soberanía nacional. La soberanía nacional está evolucionando y se está haciendo cada vez más limitada. Bueno, y esto se entiende, supongo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Marisol? Exactamente. Cuando llegaron cuando llegaron los aliados y vieron lo que había, las barbaridades de los nazis y los campos de concentración, se planteó que no era posible mantenerse indiferente cuando poblaciones enteras estaban siendo sacrificadas por un Estado dictatorial. Alfredo, ¿cómo ves esta reflexión de Marisol? Mira, a mí lo que me parece es que siempre hay un equilibrio muy delicado entre la soberanía interna y la soberanía externa. ¿Qué importa, cómo importan los otros países para el gobierno interior? Y es muy paradójico, o puede ser paradójico, los reconocimientos de independencia en América Latina, no solo en México, siempre fueron a través de tratados de comercio. Es decir, cuando México consiguió finalmente la independencia, lo que hicieron los británicos, los otros países de América Latina, Estados Unidos, fue hacer tratados comerciales con México. Entonces, hoy por supuesto sería una cosa muy paradójica o sería mal visto, ¿no? Porque es precisamente fomentar el intercambio mundial y al mismo tiempo ratificar que está existiendo un nuevo Estado. Era un concepto muy del siglo XIX, el concierto de las naciones independientes y soberanas, que era como lo decían en esa época. Ahora, es que sí ha cambiado muchísimo, desde luego, en 200 años el mundo, eso que ni qué, Marisol, pero nosotros seguimos, y sobre todo con este presidente, en una historia muy de bronce, muy oficialista, ¿no te parece? No lo sé. Y si es el caso, creo que es la brecha que puede haber entre lo que nosotros vivimos todos los días y lo que se enseña en los libros de texto puede ser inmensa. Sí. Por ejemplo, simple y sencillamente nuestra relación con los Estados Unidos. Sí. Nuestra relación con los Estados Unidos, aparentemente, creo yo, vamos en un proceso gradual pero imparable hacia la integración. A mí eso es un proceso que me preocupa. ¿Te preocupa? ¿Por qué te preocupa, Marisol? A ver, ese es un buen tema. A mí me parece también inevitable, y sobre todo se está dando desde abajo, yo creo, en la integración social de la comunidad mexicana con la comunidad estadounidense, con la gran migración que ha habido hacia los dos lados. Pero ¿por qué te preocupa, Marisol? Me preocupa porque, como Cosío Villegas escribió en 1947 a propósito de este tema, podríamos acercarnos mucho a los americanos, pero ¿seríamos más felices? Es la pregunta que yo haría. Pero tú crees que no. Yo creo que no.
¿no? Yo creo que no, sobre todo si es que hay que modificar actitudes. Imagínate, Leo, los americanos tienen un problema, en este momento tienen un problema enorme por el prejuicio racial, las políticas racistas, la existencia de este racismo que ha mantenido a la comunidad negra norteamericana en una posición de desventaja frente a los blancos. Una de las razones por las cuales, creo yo, Estados Unidos no anexó, y lo dice así en el Congreso americano, un senador, no anexó todo México después de la guerra, fue porque estaba habitado por personas de color. Y católicas. Y católicos. Entonces, yo no creo que eso vaya a cambiar. Si no ha cambiado la actitud de los blancos americanos frente a los afroamericanos en 200 años, ¿por qué va a cambiar en relación con los mexicanos? A ver, ¿ya escuchaste, Julio? ¿Esto sí lo lograste escuchar? Porque está bueno. Ya logré tema. escuchar a Soledad Loaesa. Sí, mira, retomo el inicio de tu pregunta. Yo no solo creo que seguimos particularmente con este presidente en esto que hablábamos, esta historia de bronce, ¿no? Esta historia oficial, pues tan maniquea, tan de grandes héroes y grandes villanos, y etcétera. Creo que estamos particularmente con este presidente regresando, digamos, a los años como más ultramontanos de la historia oficial, ¿no? Y ya sé que me van a linchar por decir esto, pero es que estas formas de nacionalismo populista, porque creo que mucho de eso tenemos aquí, tienen una permanente necesidad de, no solo, pero particularmente los nacionalismos populistas, digamos, de reinventar el relato histórico, digámoslo así, de tal manera que sea una especie de justificación del momento al que hemos llegado, ¿no? Una especie, casi voy a decir, de preámbulo, ¿no? La rareza que tenemos en esta ocasión, para ir a la segunda parte del asunto, es que estamos metidos yo sí creo que en una forma de nacionalismo populista que tiene la peculiaridad de acercarse muchísimo a los Estados Unidos, ¿no? No sé si es porque allá también están siendo gobernados por una figura con muchos rasgos de este tipo, como es Donald Trump, y hay algún tipo de afinidades, no lo sé. No sé si es porque no queda otro remedio, pero en efecto estamos ante la rareza, creo yo, de que hay desde ámbitos oficiales una vocación de cercanía con los Estados Unidos, no sé si inédita, pero inédita en estas formas, por lo menos. A ver, a mí esto me parece muy interesante porque estamos hablando de la independencia de México e inevitablemente llegamos al tema de Estados Unidos, Alfredo. Creo que fue Edmundo Gorman, pero tú corrígeme, quien decía que en realidad cuando se dio la independencia el concepto de la nación mexicana era muy etéreo, muy abstracto, y que realmente la nación mexicana como tal, el sentimiento de identidad nacional, surge en la guerra de 1846-1847 con Estados Unidos, ¿no? Que digamos, el que acaba creando la nación mexicana es el enfrentamiento con el poderosísimo vecino del norte. Como por otro lado sucede en todos lados, es decir, el enfrentamiento militar con otros países siempre es importante para fomentar el espíritu de nacionalidad. Mi paisano Fernando Ramírez decía en 1847 que se había perdido la guerra, que la nación mexicana había perdido la guerra porque no había nación mexicana. La guerra contra los franceses también fue muy importante, pero fue la educación pública la que, obligando a los niños a insolarse cada lunes con los honores a la bandera, la que ha conseguido que el nacionalismo sea apropiado. La educación pública y los medios masivos de comunicación. Ahora que tuvimos esta transmisión del grito y que todo el mundo decía esto es inédito, porque sí, es inédito que no haya gente en la plaza, pero se nos olvida que desde 1950 la televisión ya transmitía el grito y convirtió esa ceremonia pasó de ser una cosa pública en la que vas a comer antojitos afuera a una cosa privada. Ves el grito desde tu casa, con tu familia, con tus amigos, y pensando en Estados Unidos y en lo que decía Soledad,
es bien interesante cómo aquellas primeras transmisiones, no tenemos mucho porque se han perdido muchos archivos visuales, pero las primeras transmisiones hablaban siempre del presidente, de Ruiz Cortines, haciendo homenajes a los héroes patrios, y se agradecía la participación del embajador de Estados Unidos o de algún agregado estadounidense. Siempre estaban allí presentes. Claro, es el contexto de la Guerra Fría. Claro, claro. Soledad, sí. Es un momento en el que el gobierno desde Ávila Camacho es un acercamiento verdaderamente inmoral, yo diría, a los Estados Unidos de parte de Ávila Camacho, de Alemán y de Ruiz Cortines. Y es que es un momento muy difícil para México, yo creo. Estamos hablando de los años de la Guerra Fría, en donde los americanos exigen prácticamente de todos los países latinoamericanos, yo les diría casi un juramento de lealtad que supone sacrificar algunos de los elementos básicos de la soberanía nacional. A mí no me extraña que se haga referencia a los embajadores. México quiere desesperadamente mostrar que tiene una relación armónica, amigable y positiva con Estados Unidos en esos momentos. No quiere de ninguna manera una relación de confrontación ni de enfrentamiento. No llegamos a las alturas o bajuras a las que hemos llegado últimamente. Eso, estos gobiernos sabían negociar y negociaron con el gobierno americano y eran reconocidos. Es muy curioso, uno encuentra en los documentos americanos algunas referencias de los diplomáticos que dicen no le propongamos esto a México porque se ponen nacionalistas y es muy difícil tratar con ellos. Ahora yo no creo no me parece que haya funcionarios mexicanos con los que los americanos tengan dificultades para tratar porque se pongan al brinco en defensa de un nacionalismo que yo creo que ha perdido mucho su perfil. Yo no sabría definir el nacionalismo mexicano de hoy. Me costaría muchísimo trabajo. Es cierto lo que dice Alfredo, la educación pública hizo mucho por construir un nacionalismo con símbolos, con mitos, con figuras históricas, pero yo no sé dónde estamos ahora ni cómo se hace, porque la información que los niños reciben en la escuela no necesariamente es confirmada por la información que reciben en los medios de comunicación o que reciben en su casa. Yo no sé, ese nacionalismo del que hablaba Alfredo es un nacionalismo que se desarrolla en un momento en que México es un país que se siente muy orgulloso y se siente que ha salido adelante, que está creciendo la economía, que se está transformando, que está cambiando. Y en estos momentos, digamos, no solo ahora, sino varios años, en que tenemos una imagen bastante negativa de nosotros mismos. Sí. Y somos muy pesimistas en relación con el futuro. Bueno, esto a que nos invita el presidente todos los días a repasar nuestras bajezas y nuestras ruindades. Eso es una cosa espantosa. Exactamente, y sobre todo del pasado, ¿no? A decir que perdimos 30 años, como si este país realmente hubiera sido una basofia, una basura en los últimos 30 años, Marisol. A mí eso me choquea mucho porque yo crecí en un país que era todo lo contrario. Era un país triunfador, era un país que estaba saliendo adelante, que iba a ser una gran potencia. A mí nunca me dijeron que México fuera un país ni pobre ni pequeño. Sí. Me dijeron que había que trabajar, que había que hacer mucho, porque fue el país grande que tenía la vocación de ser. ¿Qué es? Claro. Entonces me choquea mucho escuchar esos juicios lapidarios en contra de México. Sí. Y además confirmados por las actitudes del presidente de Estados Unidos. Hombre, tengo que hacer una pausa. Está buena esta discusión sobre la independencia, el nacionalismo mexicano. En fin, regresamos brevemente en un momento más.
regresamos, estamos teniendo una charla muy interesante a propósito de la independencia que ha derivado en un tema pues fundamental, Julio, del tema del nacionalismo mexicano. ¿Qué es ser hoy mexicano, Julio? Voy a empezar con una recomendación que se me ocurrió en el bloque pasado, si me permites, Leo, que es una novela que habla muy bien de ese momento al que se referían Soledad y Alfredo, que es el de, digamos, de Ávila Camacho en adelante, ¿no? La novela es El complot mongol de Rafael Bernal. Es una novela que se ambienta un poquito después de esos 3 sexenios, pero su protagonista es un veterano sicario, hay que decirlo, un gatillero, ¿no?, que le hace el trabajo sucio al gobierno mexicano desde los años de la Revolución, Filiberto García, y que se ve metido en una trama internacional de espionaje, todo esto en una clave tremendamente humorística, con soviéticos y norteamericanos. Bueno, la novela, más allá de una novela policíaco de espías, si la quieres ver así, es una novela llena de humor, de el choque de aquel México pre-Ávila Camacho, digámoslo así, con los Estados Unidos, ¿no? El choque en el sentido cultural y etcétera. O sea, la pregunta que estás haciendo, a lo mejor ya se la hacía en cierto sentido Rafael Bernal, con muchísima guasa, ¿no? Porque era un novelista muy, muy ácido. Vuelvo a decir, yo creo que definir lo que es ser mexicano o lo que sea es básicamente imposible, porque todos tenemos muchas esencias, muchas naturalezas, muchas al mismo tiempo, ¿no? Somos muchas cosas, pues. Pero, repito, yo creo que lo que vemos hoy en el mundo, no solo en México, en muchas partes del mundo, es un regreso a ese esfuerzo de definirse recalcitrantemente como mexicano en ciertos sectores de la mexicanidad actual, digámoslo así. Lo vemos todos los días en las mañaneras, etcétera, esa reivindicación nacionalista que, como dice muy bien Soledad, consiste en denigrar todo lo que hemos hecho en los últimos 30 años, ¿no? Que es un nacionalismo, bueno, más o menos raro, pero es también lo que ves en Estados Unidos y etcétera. Es decir, en la Rusia de Putin, con Bolsonaro en Brasil, yo diría que son esfuerzos en un cierto sentido literalmente reaccionarios, es decir, son esfuerzos de ir en sentido contrario, en reversa, en rewind, por decirlo de alguna manera, y que se definen por eso, por la idea de que tu condición de mexicano o de gringo o de brasileño o de ruso es monolítica, es excluyente, ¿sí?, y cancela la posibilidad de eso que somos todos esencialmente, que es un núcleo de contradicciones, digamos, ¿no? Sí. Entonces, no sé muy bien qué es lo que somos, pero creo que estamos en una buena medida en ese proceso también. Y creo que es un proceso de muchos países. Paradójicamente, es un proceso global, ¿no? Pero fíjate, es que yo creo en lo que ahora llaman el neoliberalismo, sí había un tema de tratar de tener una identidad nacional, de decir que estábamos orgullosos de ser mexicanos porque nos abríamos al mundo y podíamos competir de tú a tú, por lo menos en la parte económica y comercial, con las grandes potencias, incluyendo con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos. Había esa idea de cierto orgullo mexicano que, bueno, pues están ahora tirando esta idea desde el púlpito presidencial, Marisol. Sí, a mí eso me apena y me duele muchísimo, porque es muy difícil crecer en un país en donde le dicen a uno desde que tiene uso de razón que no tiene oportunidades. Es un país, no solo eso, sino cuando el discurso es no aspires a la movilidad social, no aspires a cambiar de estatus, cuando no nada más en México, sino en todas las sociedades, las aspiraciones naturales son de la gente, son que sus hijos vivan mejor que él, ¿no? Sí. Que ella. Entonces ahora estamos ante un discurso oficial que no promete eso, ni mucho menos, que nos dice, reconozcamos que estamos mal, que no tenemos salida, y vamos a conformarnos con lo que tenemos. Yo francamente me cuesta mucho trabajo ese mensaje,
me cuesta mucho trabajo ese mensaje y pienso que si yo tuviera 18 años me costaría mucho más trabajo. Yo no creo que sea un mensaje que llegue realmente a la gente, porque la gente no está dispuesta a renunciar a eso. Pero, a ver, es un poco el discurso que a mí me choca, por cierto, de las películas de Ismael Rodríguez, de nosotros los pobres, somos pobres pero honestos, en fin, es una visión, me parece... Pero nosotros los pobres eran buenos. Por eso, pero porque eran buenos y honestos, pero era una visión pobrista del México, ¿no? Alfredo. Mira, efectivamente hay mucho de historia de bronce en esto y a lo que hemos llegado. Soledad y yo participamos, la iniciativa fue de ella, sí, en un proyecto lindísimo que era la Olimpiada Mexicana de Historia con los niños, y recuerdo muy bien cómo en alguna ocasión hicimos un examen a los chicos, eran 2 exámenes, uno sobre la historia de México y otro sobre historia con sus fuentes, con testimonios de sus abuelos, de sus padres, de su vida familiar y de su comunidad. Y eran 2 historias completamente distintas, porque la visión que ellos tenían de la historia de México era: nos va mal, Estados Unidos nos quitó territorio, después de la revolución todo estuvo horrible porque los revolucionarios resultaron ser también pillos, últimamente nos está yendo también muy mal por la pobreza. Pero cuando ellos contaban su historia de la familia o del barrio, esto es muy lindo, porque decían: mi abuelo vivía en este barrio que no tenía calles pavimentadas, que no tenía agua, la casa era muy pobre, mi padre ya le tocó la calle pavimentada, ya había agua potable, yo ya tengo una computadora y voy a ser el primero de mi familia que hace estudios universitarios. Entonces te presentaba una historia de crecimiento. Sí, muy interesante. Y una historia de éxito. Y todos los niños tenían el mismo tono, todos los ensayos. Y estamos hablando de muchachos de 16 a 18 años. No, 18 no. De 14 a 16 años. O si no, decían: en mi comunidad me cuenta mi papá que no había antes transporte y ahora yo todas las mañanas tomo el camión. No había escuelas, sí, y ahora hago la secundaria aquí. O sea, eran todas historias de éxito. Entonces, me suena al sueño americano, que podríamos decir es el sueño mexicano de una mayor prosperidad, ¿no? Cada vez más. No, yo creo que es el sueño de cualquier persona. Claro, pero esto que hacen muy bien en Estados Unidos de vender el sueño americano, y que en México se da, como dicen ustedes, a nivel personal, pero no a nivel de la historia del país. Muy interesante, caray. Bueno, perdón, pero ya me están matando los productores, que nos tenemos que ir. Despedirlos como se merecen. Muchas gracias, querida Marisol Soledad Loaesa, presidenta. Siento mucho haberme perdido. No te preocupes, profesora emérita del Colegio de México. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Leo. Alfredo Ávila, gracias, profesor de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Alfredo, muchas gracias. Buenas noches. Leo, gracias, saludos a Julio y un gran abrazo a Soledad. Y desde luego a nuestro querido Julio Patán. Nos vemos la semana que entra, querido Julio. Querido Leo, Soledad, Alfredo, qué gusto verlos y escucharlos. A Soledad un ratito no, pero casi siempre sí. Les mando abrazos. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.